esta clase. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior comenzamos a ver el tema de la ley. El tercero de los grandes temas, que era el tema del método, ¿no es cierto? Y este se desenvolvía precisamente acompañando al precepto legal desde su nacimiento hasta su muerte. Vimos entonces que al jurista, al hombre de derecho, se le suele llamar también hombre de leyes. Incluso muchos estudiantes, cuando uno le pregunta qué estudia, estudio leyes. Y aunque no se debe confundir la ley con el derecho, este título tampoco de estudiante de leyes o de hombre de leyes tampoco sería rechazable. Al contrario, el conocimiento de las leyes, el saber de leyes, forma parte muy importante de nuestra tarea de juristas. Saber leyes es conocer las leyes y sobre todo interpretarlas correctamente. Y esto constituye un arte que no está al alcance de todos. Es muy fácil caer en la figura caricaturesca del leguleyo. El leguleyo es aquel que no ve nada más allá de la letra de la ley. Y esto es una contrahechura de lo que debe ser el jurista. El leguleyo es nuestra caricatura, aquel que no ve más allá de la letra de la ley. Y cuando hablo de la letra de la ley me acuerdo precisamente de lo que dice la Biblia. Y la Biblia, hablando de la ley, dice que la letra mata. La letra mata. No es debida la dificultad de interpretar la ley a que la ley haya sido escrita en términos muy raros o poco conocidos. La mayoría de las leyes están escritas de una forma que es accesible a personas de una cultura media y no resulta demasiado difícil familiarizarse con el lenguaje que se emplea, salvo aquellas leyes que son unas leyes muy técnicas, ¿no es cierto?, como podría ser tal vez una ley en materia tributaria, que emplea ya términos más técnicos. Pero aún así, las leyes son fácilmente leíbles y se puede saber qué es lo que dicen. Uno lee, por ejemplo, nuestra Constitución, y en la Constitución uno encuentra palabras bastante fáciles de entender. No es necesario para leer la Constitución, ¿no es cierto?, que poca gente ha leído, por cierto, tener un diccionario o una enciclopedia a mano. No, no es necesario, desde luego. Y entonces, ¿dónde está la dificultad en interpretar la ley? La dificultad estriba en que la interpretación de las leyes exige de una peculiar prudencia, una clase especial de esta virtud que se llama prudencia, la prudencia del derecho.
palabra que en latín es jurisprudentia, de donde viene precisamente la palabra castellana jurisprudencia. Sin embargo, desde hace tiempo es común que la palabra jurisprudencia se reserve en forma exclusiva para designar la doctrina jurídica que resulta de las sentencias de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones e incluso de los tribunales. A saber interpretar la ley se le llama más bien ciencia jurídica o ciencia del derecho. Y esto obedece a dos razones. La primera consiste en que gran parte de la doctrina opina que más que una virtud, aplicar la ley sería una técnica, la técnica jurídica. Y la otra razón, como les decía yo que eran dos, obedece a que con la aparición del dogmatismo jurídico se pretendió hacer del derecho una ciencia especulativa. No una ciencia práctica, sino una ciencia especulativa, es decir, aquellas ciencias que reflejan la verdad. Por fortuna, el dogmatismo jurídico hoy en día está totalmente pasado de moda, precisamente por los excesos que tuvo y los excesos del conceptualismo jurídico. Incluso se llegó en el conceptualismo y a intentos de reducir el razonamiento jurídico a fórmulas matemáticas. Olvidándose, claro está, que la justicia siempre es caso a caso. Este pequeño detalle, ¿no? Este pequeño gran detalle que les señalaba yo. Es imposible reducir el razonamiento jurídico a fórmulas matemáticas, pero se intentó hacer. Hoy en día, desde luego, eso está totalmente pasado de moda y el saber jurídico ha vuelto cada vez a recuperar más su lugar. Ahora, la primera razón, ¿no es cierto? Esta razón de que seríamos, aplicar la ley sería simplemente técnica jurídica, tampoco tiene razón suficiente y ha ido cayendo también bastante, precisamente porque técnica, cuando se habla de técnica evoca de alguna manera la aplicación práctica de un saber especulativo, de tal manera que la técnica jurídica sería la aplicación al caso concreto de los conceptos y dogmas especulativamente construidos por lo que sería la ciencia del derecho, que, repito, sería ciencia especulativa. Ahora bien, dado que la ciencia del derecho, aunque se componga de conocimientos especulativos, es un saber esencialmente práctico, no puede ser solo una técnica, sino que ha de constituir un hábito.
un hábito es, ¿no es cierto? Los hábitos se dividen en virtudes o en vicios. En este caso sería una virtud. Una virtud que es una habilidad o aptitud de la razón práctica por el que se puede llegar a conocer en cada caso cuál es el derecho y cómo tiene que interpretarse la ley. Pero resulta que el hábito intelectual de saber cómo se obra correctamente recibe el nombre de prudencia. La prudencia se define como la recta ratio agibelium, la recta razón de lo que se ha de hacer. Y por tanto, la ciencia práctica del derecho viene a ser una clase de esta virtud, una clase de la prudencia, la aplicación de saber qué es lo justo en cada caso, es saber lo que se ha de hacer. Y eso es prudencia. Y por tanto, el nombre con que se conocía esto, el verdadero nombre de la ciencia del derecho, que es jurisprudencia, no parece tan lejano, ni mucho menos. Jurisprudencia es como los romanos llamaron a la ciencia del derecho, a la ciencia, ¿no es cierto?, que nos permite saber qué es lo justo en cada caso. Quizá más de alguno de ustedes, encuentre que todo esto no tiene ninguna importancia. Y está pensando, oiga, no me friegue con tanta tontera. Porque en definitiva la ley es la ley y punto. Y todo esto no son más que complicaciones de un viejo gagá. Porque me dirá alguien, al pan pan y al vino vino. Sí, al pan pan y al vino vino. Cuando me dicen a mí al pan pan y al vino vino, siempre pregunto, ¿qué clase de pan y qué clase de vino? Porque, por lo menos que yo conozca, hay más de 20 clases de panes y otras tantas de vino. Y hay que saber precisamente qué pan es el mejor para cada sándwich. Distinto, completamente distinto, un sándwich hecho en marraqueta que en pan de molde. Y cuando decimos vino? ¿Qué vino? ¿Qué vino es el que hay que servir? ¿Qué vino? No vaya a ser que nos equivoquemos en el vino y sirvamos una estupenda carne asada con un Sauvignon Blanc, por ejemplo, que no es para eso. Y que el maridaje resulta muy poco grato. Y es que la circunstancia y el tino forman parte de la prudencia, de la recta ratio agibelium. Nosotros, todos nosotros, no hemos venido a las facultades de Derecho a aprendernos textos de leyes, sino otra cosa, a adquirir una mentalidad jurídica. Una mentalidad
jurídica. Discúlpenme un momento. Se me había caído este frasco de tinta. Me da miedo que se diera vuelta. Digo que nosotros, ninguno de nosotros vino a la universidad, a la facultad, a las distintas facultades de leyes. Ninguno de nosotros vino a aprender textos de leyes, sino a adquirir una mentalidad jurídica. Adquirir una mentalidad jurídica consiste precisamente en esto, en llegar a poseer el hábito de la jurisprudencia, el hábito de la prudencia del derecho, el hábito que nos va a decir qué hacer, ¿no es cierto? Y qué es lo justo en ese caso. ¿Cuál es el derecho? Y es cierto que para esto tenemos que tener a mano como material imprescindible la Constitución, los códigos civil, penal, de comercio, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Criminal, etcétera, y los demás textos legislativos. Pero lo importante no es conocer de memoria, aunque desde luego es importante, sí, ¿no es cierto?, ser capaz de poseer estos textos, saber de qué se tratan. Pero más importante que eso, más importante que sabernos de memoria, es saber cómo interpretar precisamente esas leyes. Porque el texto lo vamos a tener a mano siempre. De hecho, yo aquí en mi escritorio tengo los códigos. Y no me cuesta nada recoger los códigos. Hoy en día ni siquiera es necesario tener materialmente los códigos, ¿no? Porque los tenemos en la nube y podemos consultarlos en cualquier momento. Una de las cosas que contaba mi profesor guía en la tesis doctoral era de un examen que a él le tocó en la Universidad de Barcelona, donde hacía clase un famoso civilista que era el profesor Joaquín Duhalde. El profesor Duhalde estaba interrogando a un alumno y el alumno le contestaba el texto del Código Civil de memoria. Y entonces el profesor pues lo había reprobado. Y entonces el alumno dice, ¿por qué me reprueba si yo me sé de memoria los artículos sobre los que usted me ha preguntado? Y me sé de memoria todo el Código Civil, si usted quiere preguntármelo. Y este catedrático, después de mirarlo fijamente, le dijo que sabía exactamente 25 pesetas, que era lo que costaba en ese entonces el Código de Derecho Civil español. Porque saberse de memoria algo no nos constituye en juristas. De la misma manera como saberse de memoria la Biblia, hay quienes se saben de memoria la Biblia, no nos convierte en maestros de la
exégesis bíblica. Ni siquiera sabernos de memoria la Biblia no nos hace mejores. No nos hace mejores. Nos hace simplemente sabernos la Biblia. Ojo que no quiero decir con esto que no haya, que no sea bueno aprenderse de memoria ciertas cosas. Es bueno aprenderse de memoria ciertas cosas, porque la memoria es uno de los sentidos internos que nos permite retrotraer, es decir, traer a presente imágenes pretéritas. Y por tanto, el tener eso en la memoria me permite en cualquier momento traerlo, no tengo que estarlo buscando. Pero, como digo, lo importante aquí es, y esto es lo que cuenta, es tener ese hábito que llamamos jurisprudencia. Jurisprudencia. Más que aprendernos de memoria la ley, lo que tenemos que saber es aplicar esa ley, ¿no es cierto?, precisamente para solucionar un conflicto donde está involucrada la justicia, donde está involucrado precisamente lo que es suyo de cada uno. Y nuestro quehacer consiste en determinar efectivamente lo suyo de cada uno, es decir, lo que va en los platillos de la justicia. Una ley no es más que una regla obligatoria que tiene carácter general. Evidentemente que con general no quiero decir que se refiera siempre a todos los ciudadanos. Ojo con eso. Sino que se refiere o está destinada a un conjunto más o menos amplio de personas en contraposición a las órdenes. Las órdenes se dirigen singularmente a una persona o a un grupo determinado que forma una unidad. Esto se ve muy claro cuando se compara, por ejemplo, el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar es una ley. Una ley. En cambio, la orden o el precepto que da un sargento a un soldado es simplemente, no tiene el carácter de ley porque no es general. Y sí a toda la compañía, sí, pero es a una unidad, no es precisamente a un conjunto más o menos amplio de personas, sino que es a esa unidad específica. La ley regula y ordena las relaciones sociales entre las personas. Es entonces una regla o norma de la vida social, o mejor dicho, de la vida en sociedad. Y para comprender su naturaleza hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que es una regla obligatoria. Obligatoria con obligación en sentido propio. ¿Qué quiere decir obligación en sentido propio? Quiere decir que simplemente no se trata de una norma de conducta cuyo incumplimiento vaya a producir un mero rechazo social. No es una
pauta de conducta sociológica, sino que es algo muy distinto. Esto quizás es de perogrullo, pero no nos olvidemos que muchas veces lo que por sabido se calla, por callado se olvida. Es muy frecuente que los hombres nos impongamos, los seres humanos, nos impongamos ciertas normas de comportamiento social, de las que decimos que es obligado seguirlo, sin que éstas constituyan leyes. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, en algunos hoteles, bueno, no hace tan poco tiempo, cuando yo era niño, en algunos hoteles era obligado, para entrar al comedor o a los salones del hotel, era obligado llevar corbata. Y entonces, en el guardarropía, incluso habían corbatas para prestársela a quien no tuviera corbata y anduviera con la camisa abierta, como ando yo hoy en día. Eso era una norma de comportamiento social, que hoy en día, aún hoy en día, esas normas de comportamiento social existen. Si no, pruebe a alguien simplemente presentarse con corbata y bien trajeado en algunos ambientes contestatarios. Probablemente será rápidamente expulsado. En unos ambientes es obligatorio ir de punta en blanco y en otros resulta también obligatorio ir desastrado, ¿no? Con unos blue jeans abiertos y rotos, ¿no? Pantalones rotos están de moda, ¿no? Pero la pregunta es, ese ir trajeado a ciertas partes o ir desastrado a otras, ¿es realmente obligatorio en sentido propio? Evidentemente que no, evidentemente que no. Son las costumbres sociales, nada más que eso. Y romper con esa norma de comportamiento, puede ser reprobado socialmente, pero no es más que eso. Yo puedo tener ganas de molestar, ¿no es cierto?, a personas que les gusta ir muy formales y presentarme, a lo mejor en el Club de la Unión con unos pantalones rotos y una camiseta también a pintas o lo que sea. Es ganas de molestar o de fastidiar al prójimo o incluso de provocarlo, pero no es más que eso. Fuera de la intención malévola que yo puedo tener, incumplir esa norma no supone romper ningún valor esencial de la persona humana. Se puede ser un hombre íntegro, un hombre cabal, vistiéndome con corbata o sin ella. Y se puede ser un sinvergüenza, aunque me vista de frac, o simplemente aunque vaya con pantalones, con blue jeans y zapatillas. Estamos en el campo de lo que en relación a lo realmente importante es
indiferente. Es indiferente. Si a veces no vemos claramente la diferencia entre una obligación en sentido propio y estas obligaciones impropias, porque ir vestido de una u otra manera es una obligación impropia. Si no vemos la diferencia, es simplemente por un defecto de educación. Y eso se debe a que muchas veces los papás y los profesores tenemos la mala costumbre de corregir con el mismo tono y con la misma molestia dos cosas que son totalmente distintas, que son las obligaciones con sentido propio y las obligaciones con sentido impropio. Y entonces corregimos de la misma manera, ¿no es cierto?, el haberle hecho daño a lo mejor a un compañero, que el empujar con el dedo a la hora de comer. Y desde luego no es lo mismo. No es lo mismo. Pegarle a un compañero, burlarse de él, se refiere a obligación con sentido propio. Lo segundo, empujar con el dedo, se refiere a obligaciones impropias. Yo, evidentemente, empujar con el dedo la comida no está bien. Pero recuerden ustedes que los cubiertos son de reciente aparición en la historia de la humanidad. Si nosotros fuéramos al tiempo de Cristo, por ejemplo, Cristo y sus apóstoles comían con la mano. Por eso mojaban el pan, ¿no? Mojaban el pan y sacaban la comida y se la comían con la mano. Tenían a lo mejor una cuchara como único elemento que se usaba para a lo mejor servir la comida, pero desde luego comían con la mano. Una cosa es el deber propiamente hablando y otra cosa es la conveniencia de actuar conforme a las pautas de conducta habitualmente aceptadas en un medio social determinado. No cumplir con el deber propiamente dicho, es una inmoralidad que puede constituir una injusticia, una conducta que no se corresponde a la condición de persona. En cambio, incumplir los deberes sociales es simplemente exponerse al rechazo social. Y por eso, muchas veces, es conveniente y oportuno cumplirlo. Pero en todo caso, si no los cumplimos, estos segundos, no quebramos nada fundamental de la persona humana. De modo que no hay ni moralidad ni justicia. Es más, a veces incumplir ciertos deberes sociales puede constituir un deber de conciencia. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Un deber de conciencia, por ejemplo, de ejercer la caridad.
Yo voy a hacer lo mismo que está haciendo fulano, empujando con el dedo para que no se sienta mal. En vez de llamarle la atención, lo que voy a hacer es hacer lo mismo que él. No tuvo la oportunidad de tener la educación que yo tuve. Pero si hago lo mismo que él, los demás no se van a burlar de él. Y por lo tanto, yo lo que hago al empujar con el dedo en la comida, ¿m? Y después chuparme el dedo, como lo hizo este señor que era más ignorante y que no tenía la misma educación que yo, pues ha permitido precisamente la, que se distienda el tema y que pues no se, no se diga de esa persona que es un ignorante o un maleducado, porque tendría que decirse también de mí. Obedecer la ley, en cambio, pertenece al deber, al deber. No es solamente una cosa conveniente, ¿sí? Aunque en ocasiones cumplamos las leyes por motivos de conveniencia, que duda cabe. Por ejemplo, para evitar que nos saquen un parte. Veo que ahí está el carabinero, ¿sí? Y que está parando a la gente por doblar, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Yo entonces lo que es un disco de no virar izquierda, yo lo que hago es seguir derecho para evitar que me pasen el parte. Es cierto, muchas veces lo hacemos, pero las leyes, si ustedes recuerdan, marcan lo que en justicia le debemos a la sociedad. La sociedad, como hemos visto, tiene unos deberes respecto de nosotros, los ciudadanos. Es la llamada justicia distributiva. Los hombres, al formar parte de la sociedad, tenemos el estricto derecho, y digo el estricto derecho porque es de estricta justicia, a que los bienes sociales sean disfrutados por todos según criterios justos. Vimos cuáles eran esos criterios y de acuerdo también a reglas establecidas legítimamente. Ciertamente que los bienes de la sociedad deben ser distribuidos, por lo que a su uso se refiere entre todos los ciudadanos. Y la verdad es que todos nosotros solemos ser bastante celosos respecto de esto, y queremos que los bienes de la sociedad sean distribuidos entre todos y que a mí me toque, ¿no es cierto?, lo que debe tocarme, o lo que yo al menos considero que debe tocarme. Reclamamos habitualmente de esto. Casi no hay conversación en la que no se critique al Estado o a la sociedad por lo que consideramos una injusta distribución de estos bienes. Somos quisquillosos con esto de la distribución. Sin embargo, somos bastante proclives a olvidar que los ciudadanos también tenemos deberes de justicia respecto de la sociedad y del Estado. La sociedad tiene derecho a que los ciudadanos asumamos nuestros deberes, a que respetemos los derechos de la sociedad respecto de los ciudadanos. Y como hemos visto, este tipo o clase de justicia es lo que se llama justicia legal. No hay
entonces solamente deberes de justicia entre particulares, la justicia conmutativa, ni de la sociedad respecto de los ciudadanos, la justicia distributiva. Hay también deberes de justicia de los ciudadanos hacia la sociedad, la justicia legal. Y aunque con los deberes de la justicia legal no somos muy quisquillosos, debemos serlo. No debemos buscar el mayor número de excusas para sentirnos libres precisamente de cumplir con estos deberes, de los deberes que nosotros tenemos para con el Estado y con la sociedad. Porque esa es una forma de tener poco amor a la justicia. No me hable de justicia aquel que no está dispuesto a cumplir con la ley. Eso no es justicia. Eso es simplemente fuerza. Fuerza. Por eso el hombre que tiene un verdadero amor a la justicia se detecta en esto, en el cumplimiento de la justicia legal. Es más, cuando admiramos a un hombre como justo, decimos este es un hombre justo, nos fijamos sobre todo, aunque seamos poco conscientes de ello, a que cumple la justicia legal, sin tratar de eludirla, sin tratar de pasar por el ladito. La justicia legal cumple con nuestros deberes con la sociedad. Nuestros deberes con la sociedad, desde luego, son de diversa naturaleza. Los hay de justicia, pero también los hay de otras virtudes. La solidaridad, por ejemplo. ¿Cuáles son los deberes de justicia? Aquellos que representan lo justo, ni más ni menos. Lo que le debemos a la sociedad y al Estado. Y se lo debemos porque tenemos la obligación de contribuir al fin de la sociedad. Tenemos la obligación precisamente de contribuir al bien común. Y por tanto, tenemos la obligación de cumplir con la ley. Nosotros le debemos a la sociedad lo que, siendo propio de la sociedad, depende de nuestra colaboración y participación. ¿Y qué depende de nuestra colaboración y participación? El bien común, el alcanzar ese bien común. La sociedad no es más que la unión de todos nosotros en razón de unos fines o bienes que no se pueden obtener sino precisamente con el esfuerzo de todos. Lo que pertenece a la sociedad, esto es, lo que le es propio a la sociedad, es precisamente el bien común. Es decir, aquello para lo cual existe. Ahora bien, como la sociedad es la unión de todos, lo que cada uno le debe a la sociedad, podríamos decir,
nuestra cuota de participación en la obtención del bien común es precisamente el cumplimiento de la ley. La parte que cada uno debe poner para que la sociedad obtenga el bien común es el derecho de la sociedad y el deber de justicia de cada ciudadano. Y entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué cumplimos con la ley? Precisamente porque la ley marca la cuota, es decir, no dice cuánto. Porque la ley lo que hace es distribuir ese deber entre todos. Y esto es así porque es la ley la que regula y ordena las conductas de todos los ciudadanos en razón precisamente del bien común. Pues bien, la función de la ley es esa. Es esa. Las leyes lo que hacen es marcar el deber de cada ciudadano al regular y ordenar la vida social. La ley marca los deberes de justicia legal. Obedecer la ley, por tanto, es un deber de justicia. Pertenece al deber y no es una mera norma de convivencia para vivir en sociedad o para evitar el rechazo social. La obligatoriedad de la ley se basa en la justicia. No, como repiten como loros, un montón de señores que dicen la obligatoriedad de la ley es porque la ley es coercitiva. Y entonces uno les da vuelta a la pregunta y le dice, ¿y por qué es coercitiva la ley, señor? ¿Por qué es coercitiva la ley? Precisamente porque el cumplimiento de la ley constituye para el ciudadano un deber. ¿Un deber de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque siendo todos los miembros de la sociedad y estando obligados a hacer lo que nos corresponde a cada uno para obtener el bien común, estamos obligados a cumplir con lo que manda la ley, que es la regla de justicia de los ciudadanos respecto a la comunidad, a la sociedad. Esta es la razón de la obligatoriedad de la ley. Y ya que estamos hablando de ley, fíjense ustedes que todavía no hemos definido la ley, pero ya tenemos algo. La ley se dirige hacia el bien común en la forma como se lleva a la sociedad a ese bien común. ¿Qué es el bien común? Aquello para lo cual se formó la sociedad. ¿Y para qué se formó la sociedad? Se formó la sociedad para que cada persona pueda alcanzar el máximo de sus perfecciones. Esa es la razón de la sociedad. No es esa tontería, con perdón de Rousseau, no es esa tontería del contrato social, que dice que el hombre es un lobo para el hombre y entonces nos ponemos de acuerdo para no matarnos entre nosotros. No, señor. Existen deberes de justicia. Y este es un deber de justicia. Y ya que hablamos de ley, hablemos de ley y de deber moral. Decíamos antes que había que tener en cuenta
dos cosas para comprender la naturaleza de la ley. Hemos visto una, que la ley pertenece al deber, no a las pautas sociales de comportamiento. Ahora veamos la otra. El hombre tiene deberes que no son impuestos por las leyes. Todos tenemos conciencia de que existen deberes morales. Tenemos deberes morales, amar a Dios, amar al prójimo, decir la verdad, etcétera, etcétera. De entre estos deberes morales, hay unos que no se van a incluir nunca en las leyes, porque no son de su competencia. Y no son de su competencia porque pertenecen al ámbito íntimo de la persona. Hay una parte de nuestro obrar que está fuera de la jurisdicción de las leyes de la sociedad. Esa parte pertenece a nuestra intimidad, a nuestra autodeterminación, por lo que sería un abuso que las leyes pretendiesen entrar en ellas. Cuando el Estado se arroga la función de penetrar en aquello que pertenece a nuestra intimidad y a la esfera de nuestra autodeterminación, ese Estado se convierte en totalitario. Ya les dije que hay totalitarismos de izquierda y los hay de derecha. Da lo mismo. El totalitarismo siempre es rechazable porque es contrario a la libertad humana. En estas esferas de autodeterminación, el ser humano es libre, pero la libertad se refiere a que las leyes no tienen jurisdicción, no a la ausencia de deberes. Sabemos por nuestra conciencia que tenemos deberes y deberes graves. Y estos son los deberes morales. Deberes morales que se resumen en los 10 mandamientos, en el Decálogo. Estos deberes representan exigencias de nuestra naturaleza y de nuestra condición de personas. Por ser persona, nuestro ser es digno y nosotros no podemos obrar como nos venga en gana, sino como lo que somos. Tenemos que obrar como lo que somos. Y tampoco podemos tratar a los demás a capricho, sino tenemos que tratarlo como lo que somos. Y aquí está la grandeza del ser humano. El ser humano, por estar dotado de espíritu y razón, debe comportarse de acuerdo con su ser, conforme a lo que es y a los fines que le son naturales. Este es el deber de autenticidad, de comportarse como lo que se es. ¿Y qué es lo que somos? Somos seres racionales. Y si el hombre no obra racionalmente, o sea, si no obra de acuerdo con su propia razón y con los fines a los que está destinado por naturaleza, si no vive esta autenticidad, que no consiste en hacer lo que uno quiera,
sino en vivir objetivamente de acuerdo a lo que se es. El ser humano se degrada y se ofende a sí mismo, ofendiendo su propia dignidad. En esto consiste precisamente la inmoralidad. Cuando dice, ¿por qué esto es inmoral? Es inmoral precisamente porque va contra el, eh, el hombre mismo. En su raíz más profunda, el deber moral es ley de Dios. El hombre ha sido creado por Dios. De modo que su ser representa un don divino y los fines naturales constituyen, desde luego, una bendición divina. Los fines naturales son aquellos que han sido precisamente puestos para que el hombre alcance su fin, que no es otro que la felicidad. Ahora bien, esto no lo estudia el jurista, sino el moralista. Y juzgar moralmente no corresponde a los tribunales. Cuando alguien comete precisamente un pecado, no acude a los tribunales. Junto a las esferas de intimidad y autodeterminación de las que he hablado, encontramos otras esferas de coincidencia entre las leyes y la moral. Robar, desde luego, es un pecado, una falta moral, pero también es un delito. ¿Quiere decir con esto que el jurista es un moralista? ¿O que son lo mismo la moral y el derecho? No, no, no son lo mismo. Todos ustedes conocen la regla jurídica que dice non bis in idem, es decir, no juzgar dos veces la misma cosa. Si una persona ha cometido un delito, se la juzga y se le impone la pena que corresponde, y una vez cumplida está el asunto terminado. No sería lógico juzgarla otra vez al mes siguiente, determinada su pena, por el mismo delito que ya ha sido juzgado. Una vez juzgado el asunto, y ya está juzgado. Pues bien, para quien comete un delito, por seguir el ejemplo mismo, no es lo mismo estar en paz con su conciencia que estar en paz con la sociedad. No es lo mismo purgar un delito cometido con una acción que purgar un delito que esa acción supone contra la sociedad. La misma acción tiene un doble aspecto y un doble juicio. El juicio de la conciencia, sobre todo de la conciencia posterior, ¿no es cierto?,
que nos va a decir que obramos mal, y probablemente si esa persona tiene una conciencia desarrollada, recordamos que la conciencia también es un hábito, ¿no? Si tiene una conciencia desarrollada, pues probablemente sentirá pena por lo que hizo. Ese es un juicio, el juicio de la conciencia, pero también está el juicio ante el tribunal. Todos hemos visto en el cine algún caso de delincuentes que tras una vida llena de delitos es atrapado por la policía y juzgado y condenado a prisión. Esto lo vemos habitualmente en el cine. Y al salir de la prisión, el individuo en cuestión se retira del delito e instala un negocio legal y declara que está en paz con la sociedad. Es verdad, está en paz con la sociedad. Ya no puede ser detenido ni juzgado nuevamente si no reincide. Pero ¿está en paz con su conciencia? ¿Está en paz con su conciencia? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice algo muy importante. Y es que, aún coincidiendo las leyes y la moral en una materia determinada, el jurista no es un moralista, porque el aspecto jurídico y el aspecto moral de una acción son distintas. La realidad, la acción, la conducta, es una sola, pero la perspectiva con que esa acción es vista por el jurista y por el moralista muchas veces no coinciden. A su vez, las leyes, estamos hablando de las leyes que rigen la sociedad, las que corresponden al jurista, se refieren a la conducta humana en un aspecto muy determinado. Ese aspecto es el de la participación de la persona en el bien común o interés general. A las leyes lo que le interesa es el hombre como ciudadano, y ahí agota su acción reguladora. La ley se dirige a que el hombre sea un buen ciudadano, no a que sea bueno, sino a que sea un buen ciudadano. El interior de su corazón le pertenece a él y a Dios, pero no a la sociedad. Las leyes son reglas de justicia. Su obligatoriedad específica, que les corresponde como reglas de conducta que le es debida a la sociedad, se funda, como decíamos, en el deber de justicia que tiene cada uno de nosotros de contribuir al bien común de la sociedad. Esta es la perspectiva de la ley. Claro y evidente que esta perspectiva jurídica no abarca todo lo que es propio de la virtud de la justicia. La justicia es una virtud moral, una de las 4 virtudes cardinales. Las 4 virtudes cardinales son prudencia, templanza, fortaleza y justicia, como ya lo hemos visto. Estas son las virtudes fundamentales.
y como tal comprende la rectitud del corazón humano. También es cierto que la sociedad, para desarrollarse plenamente, necesita que los hombres sean moralmente rectos. Pero alcanzar esa meta es tarea de educadores, de políticos, de moralistas. Al jurista, en cambio, le corresponde solo un aspecto de la justicia, que es la realización de su objeto, el resultado que corresponde a la virtud. En otras palabras, el objetivo de la ley es determinar una obra externa de la justicia, sin que pueda entrar en las interioridades del corazón del que obra, cosa que le dejamos al moralista. Asimismo, las leyes, en lo que atañen a su cumplimiento, se limitan a la obra externa, con lo que se conforman y consideran al hombre un buen ciudadano respecto de la justicia legal. Y de este modo está en paz con la sociedad. Conseguir el resto es propio de otros resortes que existen, que duda cabe, en la comunidad humana, especialmente en la educación. La educación sí busca hacer hombres buenos. La vivencia religiosa también. Pero no es tarea de la ley. No es tarea de la ley. Es cierto que la sociedad necesita que los hombres sean moralmente rectos. Y entonces las leyes deben favorecer precisamente la educación, la moral y la religión. Uno se pregunta, ¿por qué la libertad religiosa? Precisamente por esto. Ya que entramos en otro tema. ¿Qué pasa cuando las leyes son permisivas? ¿Y cómo se distinguen las leyes permisivas de las leyes tolerantes? Las leyes llamadas permisivas, que no son aquellas que para evitar un mal mayor toleran algún vicio legal, sino que aquellas que elevan a rango legal lo inmoral, aceptándolo como regla social, aparecen entonces estas leyes permisivas, aparecen como contrarias a la sociedad y constituyen un grave error político. Sin embargo, la ley como tal no exige la íntegra moralidad de la conducta, con la cual se cumple la ley, sino que se conforma con el cumplimiento externo. Todos sabemos que está mal y que constituye un acto inmoral el desear inmoderadamente los bienes de otro. Pero a la ley le basta que el ciudadano no pase a la acción
estafando o robando al prójimo. Yo sé que es malo desear inmoderadamente los bienes de mi vecino, pero mientras respete los bienes de mi vecino, evidentemente voy a estar, ¿no es cierto?, obrando de acuerdo a la ley. Y eso es precisamente lo que me exige la ley. Hemos estado hablando bastante rato de la ley. Hablemos ahora de la relación entre derecho y ley. La ley tiene, respecto del derecho, dos funciones. La primera de ellas es ser causa del derecho. Aunque hay otras cosas que pueden ser causa del derecho, ya lo hemos visto, los contratos, la naturaleza humana. Pero no cabe duda que la ley escrita o la ley no escrita, que es lo que llamamos costumbre, es un medio por el cual ciertas cosas se atribuyen a determinados sujetos. Las leyes reparten las cosas con títulos de atribución que tienen carácter de exigibilidad y de deuda. Es decir, las leyes crean derecho. Las funciones que tiene, por ejemplo, un diputado o senador, ¿no es cierto?, funciones que son para él un derecho. Es una cosa suya. No menos importante que la función de atribución es la función que desempeña la ley como medida del derecho. Ser medida equivale a ser norma o regla del derecho. En otras palabras, la ley regula los derechos y el modo como debemos usar de ellos. Es decir, señala sus límites. Establece los sistemas de garantía, los presupuestos de capacidad, etcétera, etcétera. En el ejemplo dado, un diputado tiene ciertas atribuciones, pero no puede ir más allá de esas atribuciones. Las atribuciones se las dieron por ley y hasta dónde llegan también está fijado por ley. Con esto entendemos fácilmente la importancia que tiene para nosotros el conocimiento de las leyes. Por medio de la ley, nosotros, los juristas, conocemos el derecho. Aunque, repito, no sea la ley el único dato para tener en cuenta. Por eso, el jurista es llamado hombre de leyes. Pero el jurista tiene que ser plenamente consciente de que su misión no es estar al servicio de la ley. No es estar al servicio de la ley, sino al servicio del derecho. Del derecho. El jurista no es un servidor de la ley, sino un servidor de la justicia. De la justicia en favor de la sociedad. Sin duda, el jurista tiene la obligación de buscar el sentido de la ley,
y ha de atenerse a lo que la ley establece o señala, pero debe interpretarla siempre en favor o en función de lo que es el derecho. Esto es lo justo en cada caso concreto. Poco más tengo que decir acerca de las leyes, pero ya tenemos bastante. Hemos visto que la ley tiene que ser exterior, que la ley constituye un deber, el cumplimiento de la ley, que la ley tiene que ser fruto de la racionalidad. Poco más tengo que ver desde una faceta jurídica. Sin embargo, sí podemos ver la ley desde su faceta política. Y es importante que conozcamos precisamente la ley desde su faceta jurídica. Les dije yo antes que la ley estaba destinada a ser buenos ciudadanos, no buenos hombres. La ley es, en definitiva, desde una perspectiva política, la regla de la buena ciudadanía. Es posible que, al hablar de faceta política de las leyes, se piense enseguida en los partidos políticos, en las elecciones, ahora que estamos tan cerca de una elección, tal vez de una de las elecciones más importantes que haya habido en nuestro país. Los periodistas ya le pusieron mega elección. Bueno, pues sí. Pero cuando yo hablo del aspecto político no me refiero, al menos de un modo directo y principal, a estas cosas. Me refiero a que política es el arte de gobernar la sociedad. La política es el arte precisamente de llevar a la sociedad hacia sus fines. La política es el arte de conseguir el desenvolvimiento pacífico de la vida de los pueblos y naciones. Algo que está bastante por encima de lo que más que política es politiqueo. Y la ley se relaciona con la política en el más noble sentido de la palabra. En el más noble sentido de la palabra. Entendemos la política como el arte de conducir a la sociedad al bien común. Y la ley, ¿no es cierto? Ya hemos visto que es el modo como los seres humanos cumplimos con el deber que tenemos hacia la sociedad de precisamente de contribuir al bien común. Decíamos antes que la ley es una norma o regla de conducta obligatoria y que marca la parte que a cada uno corresponde en relación al bien de la sociedad. La ley es la regla de la buena ciudadanía en lo que respecta a la justicia legal. ¿Quién es el buen ciudadano? ¿Quién creen ustedes que es el buen ciudadano?
Buen ciudadano es quien se comporta de manera que coadyuva a que la sociedad alcance sus fines. Ya lo hemos visto. Esto es quien contribuye al bien común según le corresponde. Estoy diciendo lo mismo que antes, con otras palabras. Es buen ciudadano quien cumple con la parte que le atañe en relación al bien común de la sociedad. Pues bien, la regla de la buena ciudadanía respecto de la justicia es la ley. Y esto nos pone de relieve la función de las leyes. La función de las leyes que no es otra que la de hacer de los hombres, de los seres humanos, de las personas, buenos ciudadanos. La función de la ley es esa, hacer de los ciudadanos buenos ciudadanos. No pensemos, sin embargo, que la ley hace buenos ciudadanos como lo hace la educación. La educación, decíamos, nos forma moralmente. No, la ley no cumple esa función, aunque en parte, pequeña, pero en parte sí la cumple. La ley no es una sentencia moral, ni un tratado de ética. Un código, uno abre un código y ve que no es un tratado de ética. ¿Cómo hace la ley buenos ciudadanos según la justicia? Lo hace, ya lo hemos visto, regulando su conducta social externa. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo para que quede claro. A ver, un buen automovilista. ¿Cómo se hace un buen automovilista? Se hace con el aprendizaje y con la práctica. Tiene que aprender a conducir un auto y luego, ¿no es cierto?, después de tener bastante experiencia, puede ser un buen automovilista. Un buen automovilista se hace con el aprendizaje y con la práctica. Bien. La ley, en cambio, ¿cómo hace buenos automovilistas? En el sentido de marcar mediante mandatos lo que tiene que hacer cada automovilista en las distintas circunstancias. Cuando los automovilistas cumplen con la ley del tránsito, se consigue precisamente una circulación fluida, correcta, vale decir, un orden social en relación a la circulación, y con ello una buena ciudadanía en lo que a este aspecto se refiere. El buen automovilista se hace con la instrucción y la práctica. La ley, ¿cómo hace un buen automovilista? Estableciendo lo que debe hacer el automovilista, ¿no es cierto?, cuando circula por las calles. Esto significa, sin duda alguna, que las leyes modelan a la sociedad y por consiguiente modelan a los ciudadanos. Modelan a los ciudadanos según un proyecto de sociedad. Las leyes presuponen en el legislador una idea sobre la sociedad o sobre la materia concreta que es objeto de una ley. Muchas veces ese proyecto o modelo de sociedad
proviene de la misma sociedad mediante el desarrollo de la vida social que se plasma en costumbres que posteriormente, ¿no es cierto?, son recogidas por la ley. Pero otras veces se trata de un proyecto social que tiene su origen en ideologías minoritarias. Y en este segundo caso, las leyes pueden provocar tensiones, incluso tensiones graves, si lesionan derechos y generan resistencias del cuerpo social. Por eso, el arte de hacer leyes, que es una parte de la prudencia política, tiene siempre en cuenta la situación real de la sociedad. Parte de la realidad social. Siempre parte de la realidad social. La prudencia política indica que no debe intentarse cambios rápidos y espectaculares. Esos cambios rápidos y espectaculares, ¿no es cierto?, que nos prometen de repente y que, salvo en muy contadas circunstancias históricas en que la ley efectivamente ha producido ese cambio espectacular, no los produce. La ley se atiene a lo que podríamos llamar la ley del progreso y del cambio gradual. Va poco a poco moldeando a la sociedad. Y la razón de ello está en que toda ley, al cumplirse, va creando los ciudadanos hábitos, los hábitos correspondientes. Una cosa simple, sencilla. Si yo multo a quien bota un papel en la calle o en algún espacio público, lo multo, lo que estoy es creando un hábito, ¿no es cierto?, de limpieza. Y poco a poco eso va creando hábitos. Yo he tenido la suerte de estar en países donde nadie osaría siquiera botar un papel en la calle. No por exponerse a la multa, sino porque ya tiene el hábito correspondiente. La ley, al cumplirse, crea hábitos en los ciudadanos. Ahora, crear esos hábitos e introducir hábitos nuevos no son cosa de un día. Cuesta tiempo y esfuerzo. Si la ley regula la vida de los ciudadanos de manera muy alejada a la que hasta entonces ha sido la costumbre, se produce un choque violento que suele terminar en el fracaso de esa ley y del legislador. En pequeña escala, todos tenemos experiencia de que los cambios en reglas de conducta afianzadas producen de momento un cierto desconcierto y hasta un tiempo después no se consolidan los nuevos hábitos. Todos nos damos cuenta de eso. Los que hemos vivido más tiempo, recordamos, por ejemplo, que antes ni siquiera era necesario fijar los paraderos de
los buses, de las micros. Las micros paraban en cualquier parte. ¿Me puede parar aquí, por favor? Y pues, paraba. Uno se paraba en la esquina de su casa y levantaba la mano y paraba la micro. Yo lo recuerdo perfectamente cuando niño. Casi no habían paraderos señalados. Yo, para irme de mi colegio a la casa, tomaba la San Eugenio Recoleta, la tomaba en la calle Vergara con la Alameda. No había nada que indicara que ahí había un paradero. No, ahí yo levantaba la mano, tenía 6 años, levantaba la mano y me paraba la micro. La distinguía además porque tenía unos colores que eran distintas a las demás. Ahí viene la San Eugenio Recoleta. Yo levantaba la mano. Eso era todo. Luego se establecieron los paraderos. Tuve que correrme una cuadra para poder tomar la San Eugenio Recoleta. Hoy en día no hay ninguna micro que siquiera pare y tampoco hay personas que hagan parar a la micro fuera de los paraderos establecidos. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto tiempo costó eso? Cuando se cambia el tráfico de una calle, se modifican las direcciones de circulación de los autos. Uno, pues, a mí me ha tocado meterme en contra del tráfico porque le han cambiado el tráfico de una calle. Y si esto pasa en pequeña escala, es fácil imaginar lo que sucede cuando los cambios que se introducen afectan a importantes aspectos del modelo de sociedad. El cumplimiento de las leyes va creando en los ciudadanos hábitos y mentalidades sin que muchas veces lo advirtamos. El ciudadano se va haciendo, se va conformando de acuerdo a las leyes y acomodándose a ellas. De forma que la ley, si es buena, hace buenos ciudadanos, pero si la ley es mala, hace malos ciudadanos. Hace malos ciudadanos. Durante mucho tiempo en Chile se fijaron los precios, por ejemplo. Y recuerdo una anécdota cuando se liberaron los precios, los empresarios fueron a hablar con el ministro. Y entonces fueron a pedirle al ministro que fijara los precios más arriba. Entonces el ministro había ya cambiado, había cambiado el gobierno. El ministro les dijo: señores, desde ahora no va a haber fijación de precios. Cada uno de ustedes puede poner el precio que quiera. Y ya verá la gente si les compra o no les compra. Pero ustedes pueden poner el precio que quieran. Y entonces uno de los empresarios que había ido a hablar con el ministro le dijo: pero ministro, ¿qué pasa? ¿Usted qué tiene contra nosotros que no quiere fijar los precios? Claro, porque era tan fuerte el cambio desde los años 40, Chile había vivido fijando los precios. Y de repente llegamos a un momento en que
se cambia el tema y ya no se fijan los precios. Y que cada uno va a tener que poner el precio que quiera. Y ya verá si el mercado responde a ese precio o no. El precio es donde se intersecta precisamente la oferta y la demanda. Luego, si yo pongo un precio muy alto, no hay quien me compre. Pero claro, si los precios estaban fijados por el Estado, no había otra cosa que comprar a ese precio. Aunque eso fuera absolutamente irreal, como pasaba, y que nos produjo un atraso tremendo. Nosotros, cuando yo era niño, solo existían 2 marcas de zapatillas de gimnasia, punto. Y todas eran blancas y nada más. Y todas costaban lo mismo, porque estaba el precio fijado. Eso hacía que nadie quisiera traer otro tipo de zapatillas y que estaba totalmente desincentivado el que alguien hiciera zapatillas aquí. Ya estaba ocupado el mercado con lo que había, punto. Bien, el cumplimiento de las leyes va creando en los ciudadanos hábitos y mentalidades sin que muchas veces nos demos cuenta. Y este hecho social nos pone de relieve cuán necesarias son la paciencia en los políticos y la prudencia en los juristas. Forma parte de la prudencia jurídica, del arte del derecho, aplicar las leyes de acuerdo a la realidad social. Se trata de no burlar la ley y a la vez de no introducir tampoco perturbaciones en la vida social. La ley regula y conforma la realidad social. Por eso la vida social debe acomodarse a la ley. De lo contrario, la ley quedaría incumplida. Pero la sabiduría popular dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. El jurista debe tener la perspicacia de saber hasta dónde puede llegar en la aplicación de la ley. Debe saber cuál es el coeficiente de acomodación de la realidad social para que aplicándose la ley, ésta pueda ser un factor de orden y de progreso y no un factor de violencia y perturbación. Porque si se llega a esto, a que la ley fuera un factor de perturbación y de generación de violencia, la ley dejaría de ser razonable y se convertiría entonces en un factor espúreo del orden social. Esta acomodación de la ley a la realidad social supone una acomodación progresiva de la realidad social a las leyes. De modo que pueden darse situaciones en que la ley vaya por delante de la realidad social. Pero en no pocos casos, la realidad social es mucho más evolutiva y mucho más rápida y mucho más progresiva que las leyes. Cuando eso sucede, aparece lo que se llama la interpretación progresiva de las leyes. Las leyes van aplicándose de acuerdo
con la evolución de la realidad social. Y esto permite que unas mismas leyes sirvan al bien de la sociedad sin desfases entre la ley y la realidad. Así se explica que en muchos países unas mismas leyes hayan podido durar siglos sin necesidad de cambiarlas. En nuestra época estamos tan habituados a los cambios que apenas podemos apreciar el valor de la estabilidad y menos de la estabilidad de las leyes. Todo es rápido, todo es vertiginoso. Basta que alguien nos prometa que va a cambiar, aunque no sepamos para dónde va a llevar a la sociedad para que lo sigamos. Sin embargo, y siempre sin exagerar, desde luego, porque el inmovilismo no forma parte de la prudencia del jurista, sino más bien de la imprudencia, cuando una sociedad, cuando las leyes tratan de estancar a una sociedad y no permitirle el desarrollo, lo que hacen es precisamente destruir esa sociedad, ¿no es cierto? Digo, sin exagerar, el hecho que las leyes sean estables es un gran beneficio y suele ser muestra de la sabiduría de los legisladores y de los pueblos. En general, las leyes son estables cuando están bien hechas. Hemos asistido a una cantidad de leyes mal hechas que evidentemente no han sido estables en el tiempo, han durado lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. Y es porque básicamente están mal hechas. Pensemos, por ejemplo, la estabilidad política norteamericana. La sociedad norteamericana es una de las sociedades que cambia más rápidamente, pero su constitución tiene 200 años, más de 200 años. Y por otro lado, uno dice, bueno, en España desde 1812 hasta la última constitución hay más de 10 constituciones. Es decir, en estos 200 años tenemos más de 10 constituciones. Además de todas las reformas y cambios que se le introdujeron a las constituciones, la última constitución es del 78. Cuando uno observa pueblos con gran estabilidad en sus constituciones, se habla de sabiduría política. Y lo mismo ocurre con otras leyes. Es cierto que llega un momento en que las leyes tienen que enmendarse, tienen que reformarse, cambiarse, y que ello forma parte de la sabiduría de un pueblo o del legislador. Pero no es buena la inestabilidad de las leyes o su frecuente reforma. La adaptación de las leyes tiene que ser obra principalmente de esta interpretación progresiva.
A estas alturas es muy posible que alguno de ustedes tenga, si me ha estado oyendo y no ha estado haciendo otra cosa, tenga una pregunta en la mente. He hablado de una adaptación de la realidad social a las leyes y de una adaptación de las leyes a la realidad social. Y entonces más de alguno de ustedes estará pensando que son dos cosas contrapuestas. O este señor no tiene claro qué debe adaptarse a qué. La verdad es que no hay contradicción entre ambas cosas. La realidad social es regulada por la ley y en este sentido es la vida social la que se adapta a la ley. Pero por otra parte, esa regulación debe hacerse de manera que la vida social se desarrolle de acuerdo con el estado en que se encuentra y con sus condiciones. Un ejemplo que uso siempre nos puede servir para aclarar el tema. A ver, para corregir los pies planos, a un niño se le suelen poner zapatos ortopédicos. Los zapatos ortopédicos. La característica de estos zapatos es tener una forma tal que al andar ejercen presión sobre la planta del pie y van curvando el hueso correspondiente hasta conseguir que se forme el arco, ¿no?, normal, el arco que tiene que tener el pie. Pues bien, la ley puede compararse precisamente con estos zapatos ortopédicos. Hoy en día, más que zapatos ortopédicos, se usan plantillas, pero es lo mismo. Es lo mismo. Su función es regular, canalizar la realidad social, conformándola de una forma determinada, de la misma manera como el zapato ortopédico o la plantilla ortopédica va conformando al pie. La ley debe ir dando forma paulatinamente a la sociedad regulada. Ahora bien, hablamos de zapato ortopédico, de plantilla ortopédica. Es cierto que el zapato ortopédico debe adecuarse al pie o que la plantilla ortopédica debe adecuarse al pie. Sin perjuicio de que es la plantilla la que está adecuando al pie, ¿no es cierto?, para que éste cree el arco. Pero si el paciente calza 30 o 32, como calza mi nieta, no se le pueden poner zapatos de 10 números más. No se le pueden poner los zapatos número 42, que es lo que usa su padre, por muy ortopédicos que sean. Porque además de que va a aparecer un payaso, lo que realmente va a pasar es que esos zapatos del 42 le van a dañar los pies más que curárselos. Y así también ocurre con la ley. La ley debe estar de acuerdo con la situación propia de la realidad social. La ley puede ir modificando la realidad social, pero no puede desentenderse precisamente de lo que es la realidad social. Y por tanto, tiene que ser del número correcto, del número exacto, del número de pie que corresponde, precisamente. Ya hemos visto que las leyes tienen por función hacer buenos ciudadanos.
Y probablemente más adelante vuelva sobre esto. Pero ahora, en lugar de continuar con la buena ciudadanía, voy a exponer cuál es la finalidad de las leyes. ¿A qué se dirigen las leyes? ¿Para qué las leyes se preocupan de hacer buenos ciudadanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Las leyes son un instrumento del arte político, consistentes, como he dicho, en reglas o normas generales, obligatorias, que ordenan la vida social, regulando conductas y estableciendo u organizando las distintas estructuras sociales. Ahora bien, el arte de la política, que es el arte de gobernar la sociedad, y gobernar consiste en conducir las cosas gobernadas hacia su fin, eso es gobernar. Se dice el capitán gobierna la nave, ¿no es cierto? Quiere decir que conduce la nave del puerto de partida al puerto de llegada. Consiguientemente, el arte, el fin del arte de la política es el mismo que el de la sociedad, aquel que conocemos como el nombre de bien común. El arte de la política, ¿no es cierto?, es el arte de conducir a los pueblos al bien común. Y este, y no otro, es también el fin de las leyes. Las leyes son reglas que ordenan la vida social en relación al bien común. Y con esto ya tenemos la definición de ley. Fíjense ustedes, hablamos de la racionalidad, hablamos de que la ley es un ordenamiento general obligatorio y, ¿no es cierto?, que lleva al bien común. Por eso Santo Tomás, luego vamos a hablar de la ley en Santo Tomás, por eso que Santo Tomás define a la ley como ordenación racional al bien común promulgada por aquel que tiene al cuidado la comunidad. Ordenación racional al bien común promulgada por aquel que tiene al cuidado la comunidad. Ordenación racional al bien común. Y esto tiene una consecuencia importante. Las leyes no están para la utilidad particular de los políticos, ni tampoco del partido, ni de el grupo al cual pertenece ese político, ni a determinados grupos de presión o de ciudadanos. El gobierno que cae en el vicio de gobernar para la utilidad privada de quienes gobiernan o de grupos particulares ejercen ilegítimamente sus funciones. Es un gobierno ilegítimo por ilegitimidad de ejercicio. Asimismo, las leyes que tienen ese vicio, precisamente no ir hacia el bien común, sino hacia el bien particular de ciertas personas, son leyes injustas. Este es el criterio fundamental para valorar la legitimidad de los regímenes políticos y de los gobiernos. La legitimidad no depende tanto del régimen político que se haya adoptado,
que pueden ser variables en función de las circunstancias históricas por las que atraviesa un país, cuanto del ejercicio del gobierno en favor del bien común. Esto es lo que define precisamente a un gobierno legítimo de uno ilegítimo. El que gobierna para un bien particular, cualquiera que éste sea, distinto del bien común, es un gobierno que cae en la ilegitimidad. Cuando un gobierno trabaja en favor del bien común de la sociedad y respeta los derechos naturales del ser humano, su legitimidad de ejercicio es indudable. Y la cuestión de la forma de gobierno o del régimen se sitúa en el orden de las preferencias políticas y no en el orden de la justicia. Por su parte, las leyes han de dirigirse al bien común y tienen que establecer precisamente aquello que es de interés general para toda la sociedad. Esto no significa que las leyes no puedan otorgar ciertos beneficios a los particulares. Hay muchísimas leyes que se dirigen a otorgarlas. El IFE, por ejemplo, se dirige a otorgar ayuda a la gente que en tiempo de pandemia pues ha visto mermados sus ingresos. Todas las subvenciones que existen a determinadas empresas, las facilidades crediticias, por ejemplo, a las pymes, las exenciones fiscales a las fundaciones y obras que no tienen fin de lucro, están exentas de pagar impuestos. En fin, hay muchísimos ejemplos de esto, pero todos estos beneficios tienen que redundar en el bien común. Por ejemplo, se subvencionan los precios agrícolas. No es para favorecer a los agricultores. Si se hace para favorecer a los agricultores, eso es ilegítimo y es una ley injusta. Si en cambio es para que la agricultura del país no se deteriore en un momento determinado, ¿no es cierto?, es una ley justa, es una ley que tiende al bien común. La ley debe tener razón de bien común. La finalidad de las leyes se corrompería si las leyes estuviesen dirigidas a satisfacer intereses particulares y serían leyes injustas. Y este es un aspecto muy importante a tener en cuenta para evitar decepciones. A todos nosotros, a todos nosotros nos parece a veces que el gobierno y las leyes deberían resolver nuestros problemas personales. Quisiéramos tener una especie de estado papá, estado providencia, que se cuidase de nuestra felicidad particular, que atendiese a nuestros deseos, a nuestras esperanzas personales. Y muchas veces nos quejamos de que las cosas no sean así. Pero nuestra queja no es razonable. Los problemas personales, nuestros intereses particulares, los debemos resolver y atender nosotros mismos. Para eso somos adultos.
adultos dotados de inteligencia y sobre todo adultos autónomos y libres. Buscar la tutela y la providencia del Estado para nuestros asuntos particulares